seguiremos en este camino. Entonces, pues quiero compartirles aquí la palabra que el Señor ha venido para nosotros a traer. Dice aquí en 2 el 2 4, el 9, es una extracción nada más, dice perseguidos, pero no abandonados. Yo creo que nos hemos sentido en muchas ocasiones de esta manera, ¿verdad? Perseguidos, pero el Señor nos recuerda constantemente que no nos ha abandonado, que el Señor está ahí en el momento de la prueba, en el momento del dolor, del sufrimiento, el Señor está ahí con nosotros y nos invita a verlo como una oportunidad de crecer y de perfeccionar nuestro carácter y ser cada vez más como Él. Le pasas a la segunda, Ari, por favor. Déjame, ok, para poder ver lo que tú estás compartiendo. Um, Aquí en esta segunda diapositiva nos dice el sufrimiento. ¿Qué puede hacer si no nos enfocamos en que el sufrimiento tiene una oportunidad para crecer en nosotros? ¿Qué puede ocurrir si no lo identificamos inmediatamente como una oportunidad? Puede distraernos del propósito que el Señor tiene en esta situación, en este sufrimiento que estemos atravesando. Nos puede amargar el espíritu. No sé cuántas de las que estamos pudimos entrar a la clase que nos compartía la hermana Leti sobre la amargura, ¿verdad? Nos vuelve a recordar acá el Señor. Nos amarga el espíritu, ¿verdad? Cuando no podemos ver el sufrimiento como una oportunidad, pues tendemos a amargarnos. Endurece nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de lo que está ocurriendo, no podemos ver que es una oportunidad de crecimiento. Y nos enfocamos en nosotras, o sea, ya no podemos ver en que esto tiene un propósito, no nada más crecer como personas, sino que hay un propósito de poder ir a platicar, a compartir después lo que el Señor ha venido a hacer en mi vida a través de este sufrimiento. Le das a la siguiente, Ari, por favor. Nos dice ahí, para quienes vayan siguiendo su libro, voy en la segunda hojita, ¿ok? Nos habla del propósito. ¿Cuál es el propósito que atravesamos un sufrimiento? ¿Cuál es el propósito? Aquí nos dice que es hacer que resplandezca la gran luz del Evangelio. Y me llama mucho la atención aquí la carta de Pablo a los colosenses. Dice, perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo por nosotros, para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como la sal, para que sepan cómo debe responder a cada persona. Aquí me llama mucho la atención que cuando Pablo escribe esta parte bueno, esta carta a los colosenses, Pablo está en prisión. Nos dice ahí que él escribe a la carta, a la iglesia, perdón, de Colosas, y que lo que está pidiendo es que oren por ellos, que él, a pesar del sufrimiento que está llevando consigo mismo, no se detiene en las distracciones que ahorita les mencionaba, ¿verdad? No se distrae, no se amarga, no endurece su corazón, ni se enfoca a él. Él pudo haber dicho, pues estoy sufriendo mucho, oren por mí para que yo no esté sufriendo, ¿no? O sea, Pablo ahí claramente dice que lo que le importa a él es que se dé a conocer el misterio de Cristo. Y nos da todavía, él tiene la delicadeza de darnos no nada más a conocer lo que él quiere hacer, sino todavía nos da consejos y nos dice que sus conversaciones sean siempre con gracia, sazonada como la sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Yo creo que esta frase así tal cual, lo que les puede resaltar yo con negritas, yo creo que aquí nos daría como para unas 2 o 3 horas, ¿verdad? Pero es bien importante que tengamos muchísimo cuidado con las conversaciones que tenemos, ¿verdad? Que realmente podamos dar ese sazón, esa sal, esa diferencia. Lo compartía yo en el discipulado, que en ocasiones en mi trabajo se me complicaba muchísimo el poder tener una conversación con mis compañeras, porque es un ambiente bastante difícil. Yo soy maestra y pues por lo regular, pues no hay más cristianos, al menos en mi colectivo docente no hay más cristianos, soy la única, hay un maestro, pero pues así muy retirado porque es el maestro de artes. Sin embargo, tampoco es bien visto que pues una maestra con un maestro, ¿no? Ambos casados,
no es bien visto. Entonces, es bien importante que cuando haya la oportunidad de hablar, de tener una conversación, que podamos ser esa luz y esa sal que nos dice también la palabra, ¿verdad? Que podamos compartir, que podamos siempre tener una conversación con gracia, que en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, se glorifique el Señor. ¿Sí? ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, antes de eso, nos dice aquí en el libro también, ¿verdad? Que Pablo pues estaba en prisión, pero estaba fortalecido. Estaba en prisión, pero proclamando la verdad. Estaba en prisión, pero perseverando en la oración. Y por eso, dando testimonio, aquí nos invita el Señor, ¿verdad? Que aunque estemos en esa tribulación, en esa prueba, en ese sufrimiento, en ese dolor, que es normal que al inicio nos encerremos en nosotras mismas. Sin embargo, no quedarnos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pide el Señor dar testimonio de lo que logramos construir en ese proceso de lo que es el sufrimiento. Y aquí nos dice, bien importante, esta como que es la clave, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a, a preocuparme, ¿no? O sea, si estoy sufriendo, ¿por qué voy a preocuparme? Porque, pues aquí nos dice en esta diapositiva, porque nos están observando. Dice la palabra, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es bien importante que podamos nosotros ser genuinos en nuestro sentir. Tampoco se trata de fingir que no pasa nada, que no me duele, no, o sea, es ir al Señor y entregarle ese momento de dolor, sí, Señor, o sea, no reprimir nuestros sentimientos para nada. Ir al Señor y decirle, Señor, me siento así, o sea, me duele esta situación, no quisiera que estuviera atravesando, pero sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y entregarle al Señor, entregarnos, abandonarnos realmente en sus brazos y poder dejar que Él nos transforme, que Él vaya puliendo cada área de nuestra vida que tiene que ser limpiada. Y la importancia de esto radica en que cuando las otras personas, aún así no creyentes, ¿verdad? Nos vean que en el lapso, en el proceso del sufrimiento, nosotros logramos salir victoriosos, ¿verdad? Logramos dejarnos moldear por el Señor. Eso va a ser de gran testimonio para las otras personas que nos están observando. Les voy a compartir aquí un poquito de mi testimonio que yo la verdad no puedo explicarme de una manera razonable. ¿Cómo es que yo pude afrontar esta parte pues de mi proceso, ¿verdad? Sin turbarme, sin estar así como inquieta, buscando mil explicaciones. En el mes de diciembre me llega la demanda del divorcio. Pues obviamente, todas las que estamos aquí es algo que no queremos ni siquiera escuchar a esa palabra, ¿verdad? Eh, Después de que me llega a mí este documento, pues yo lo que hice, o sea, fue algo, la verdad, fue algo que Dios lo sabe y solamente Él tiene esa explicación, porque humanamente yo no la tengo. Me llega el documento acá a la casa, entonces yo entro con una tranquilidad del mundo, pues el señor que se presenta, que es del Poder Judicial de no sé dónde, me dice que necesitaba mi credencial de lector, entonces pues yo entro a la casa y le doy ya mi credencial, pero yo la verdad es que yo no sé qué pasaba en mi cabeza porque yo no tenía ni tristeza, miedo, nada, nada, nada. Yo salgo, le doy mi credencial, entro nuevamente a la casa con los papeles en la mano y todo, y yo recuerdo que nada más eso es lo que yo recuerdo, que les dije a mis hijos, voy a estar en el cuarto, voy a estar orando, por favor, pues ellos ya saben, ¿verdad? Que no me interrumpan cuando estoy allá. Y yo entré, hermanas, entré a mi recámara, recuerdo que prendí la televisión, puse las alabanzas y yo me puse a adorar y a alabar en un lapso de media hora, porque eso fue a las 3:30, mi esposo iba a llegar aquí a la casa a las 4. Mi esposo no está en casa, o sea, mi esposo, este proceso lo estamos viviendo, pues, él fuera de casa. Entonces, yo no tengo una explicación, hermanas, para yo poderles decir, yo dije, voy a irme ahí a mi cuarto y voy a poner alabanzas, voy a orar, voy a adorar al Señor. No. O sea, eso es algo impresionante en mi proceso que yo dije, este es el Señor quien está obrando, quien me está dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que a pesar de lo que mis ojos podían ver, porque es algo que, como ustedes bien saben, es algo que no queremos, que nadie queremos ni tener ese documento en las manos. Yo tenía una paz impresionante. Recuerdo que aquí de Inspira me ayudan a conseguir una abogada, pues para que me ayudara a interpretar, ¿no?
Entonces, la abogada luego, ¿estás bien? O sea, y ella más preocupada que yo, la verdad. Entonces me dice, es que es impresionante, yo no puedo o sea, yo pensé que ibas a estar llorando, me dice ella. Me dice, yo pensé que ibas a estar llorando, que ibas a estar enojada, que ibas a estar mal. Me dice, pero yo puedo sentir tu paz, me dijo ella. Entonces, estas son cosas, hermanas, que realmente nada más el Señor las hace, porque incluso mi esposo llegó a la casa a la media hora. Yo tenía una tranquilidad impresionante, les comparto, ¿verdad? Mi esposo estuvo llorando acá afuera de la casa antes de que él entrara, porque pues entra y así como que limpiándose las lágrimas, ¿verdad? Y cuando él entra, él estaba así como que, estoy esperando a que ella me reclame, ¿no? Que ella me diga algo, porque pues la anterior Priscila yo creo que ni hubiera entrado, para empezar. Entonces, o sea, esto es parte de lo que, de las maravillas que el Señor hace, de poder experimentar esa paz en medio de ese sufrimiento, porque claro que no les voy a mentir, ay, no sentí nada, no, o sea, claro que en tu incapacidad humana sabes que hay algo ahí que no está bien, pero aquí recobró mucho sentido esto cuando ya lo atravesé, porque lo pude ver desde la hermana que me ayudó a interpretarlo del divorcio. Ella me dijo, o sea, puedo sentir tu paz. Y aquí recae, nos están observando. No necesariamente a las personas nada más de nuestro ministerio, de nuestra iglesia. Personas por ejemplo, a mi familia, mis papás me lo dicen mucho, mis hermanas, y el Señor se ha encargado de sanar cada una de esas áreas en mi vida. O sea, que me dicen, es que, Priscila, yo no puedo creer que tú estés así. Y aquí volvemos nuevamente, ¿verdad? O sea, nos están observando a cada una de ustedes, hermanas, las personas que están a su alrededor en su contexto, tanto laboral como en su hogar, las están observando y están viendo cómo ustedes se están enfrentando a ese problema. Si realmente se están abandonando en los brazos del Señor y están dejando que Él lleve el control, o realmente yo quiero llevar el control y por lo tanto voy a sufrir más. Entonces, pues yo las invito, ¿verdad? Que realmente no les puedo decir, hagan estos pasos y van a sentir esa paz, no puedo decírselos porque yo no sé en qué momento el Señor, o sea, se convirtió en mi todo, el Señor trajo paz a mi vida, a mi casa, con mis hijos, en todas las áreas, pero si ustedes se lo piden al Señor, créanme que el Señor se va a encargar de darles esa paz, el poder tener, viene aquí una pregunta en el libro, dice, pero ¿cómo se produce ese gozo? Y yo nada más les remarqué así la respuesta, ¿verdad? Si quieres pasa la que sigue, Ari, ahí viene la pregunta. ¿Cómo se produce ese gozo en la aflicción? Y viene como versículo Colosenses 4, del 2 al 6. Claramente son dos cosas, perseverar en la oración y en gratitud, que yo ahorita caigo en eso, ¿verdad? Que cuando llegó ese documento aquí a la casa, yo creo que el Espíritu Santo me guió. Yo les puedo decir que yo iba como que yo iba flotando a mi recámara y eso es lo que me puse a hacer, a orar y agradecerle. Yo le decía, Señor, yo no sé por qué tú estás permitiendo esto, pero sé que hay un propósito. ¿Me duele? Sí, sí, me duele. Yo no quisiera y yo le decía, Señor, tú sabes que yo no quiero un documento de estos en mi casa. Hace poco me deshice de él. Pero yo le decía, Señor, no, ¿para qué yo quiero esto aquí? O sea, pero si tú permitiste que llegara, hay un propósito. Yo creo que esa es una clave en la que podemos descansar en cada una de nuestras aflicciones, que si está sucediendo, no precisamente viene el Señor, sino que el Señor lo permite para que haya algo en nuestra vida, algo que mejorar, algo que cambiar, para que Él, bueno, me voy a avanzar un poco al otro tema, para que Él se pueda glorificar, ¿verdad? Para que podamos darnos cuenta que el Señor siempre está en control de todo. No nada más nos están observando, también nos están escuchando. Dale a la que sigue, Ari, por favor. En esa siguiente diapositiva, rescaté unas ideas así claves, dice conversar con las personas, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder. Si se fijan, ahorita que yo les leía la extracción de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, es lo que les estoy compartiendo, como que está así como que desmenuzando esa carta, ¿no? Nos habla precisamente de perseverar en oración y tener gratitud, que aparte de que sea ese problema, darle siempre gracias al Señor, porque el Señor se va a glorificar sí o sí. O sea, se va a glorificar en todo lo que ocurra, porque pues sabemos de antemano que nada le toma por sorpresa, ¿verdad? Que nuestra conversación sea grata, sea sazonada, conversar con las personas. Es muy importante cuando estamos en estos procesos poder saber a quién acercarnos, lograr identificar a esa hermana que nos va a dar pues esa palabra de aliento, ¿verdad? Que toda palabra pueda ser filtrada,
todo consejo que nos den pueda ser filtrada por la palabra de Dios, que podamos nosotros realmente discernir y decir, pues me dijo todo esto, pero realmente de todo lo que me dijo, el 5% viene en la palabra. Pues quédate con el 5%, el 95% restante échalo fuera, porque nada, si no te edifica, no tiene nada que hacer en tu vida, nada bueno que hacer en tu vida, ¿verdad? Entonces, aquí yo resalte, dice, las conversaciones claras y llenas de gracia son las que proclaman nuestra respuesta a la pregunta del mundo sobre la esperanza. Que su conversación sea siempre con gracia sazonada como la sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Nosotros también daremos esa palabra de aliento. En ocasiones vamos a pasar, digamos que pues no puedo decir al otro nivel, ¿verdad? Sino como que a otro paso en nuestro proceso en el que ya no nada más vamos a recibir palabra, a nosotros nos va a tocar dar por gracia lo que hemos recibido, ¿verdad? Entonces, esa palabra que nosotros nos dieron de aliento nos va a tocar dársela ahora a alguien. Bien, entonces, ¿le das a la que sigue, Ari, por favor? Ok, dice aquí, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Esa extracción está en 2 Corintios 4, en el 12. Dice, negarse a uno mismo, seguir a Cristo con gozo y voluntad, aún a través del sufrimiento y el sacrificio. Dios nos quiere enseñar cómo vivir para Cristo, cómo depender de Él y cómo negarnos a nosotros mismos. Les comparto yo desde que yo inicié mi proceso, yo no sé por qué, pero yo siempre le pedía al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero depender de ti, yo quiero depender de ti, yo quiero tener esa comunicación que yo veía eh, que mis hermanos de la célula a la que yo asistía aquí de manera física a mi iglesia local, yo les decía, yo quiero eso que ellos tienen, yo quiero hablar como ellos, yo quiero poder decir, el Señor me dijo, yo quiero poder escuchar tu palabra y entenderla, porque yo creo que no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que cuando uno inicia el camino con el Señor, pues no sabes ni leer la Biblia, no entiendes nada de la Biblia. Entonces, yo le decía, yo quiero entender lo que estoy leyendo porque no entiendo nada de lo que tú me dices. Yo le pedía mucho en mi oración, yo quiero depender de ti, yo quiero depender de ti. Y yo creo que mi oración ha sido bastante escuchada porque no hay un momento en mi diario vivir en que yo no pueda estar sin el Señor en mi vida, o sea, en mi boca, en mis conversaciones con mis compañeros, con mis hijos, con mi suegra, con mis papás, aquí en la casa, o sea, yo no puedo, no sé si esto sea normal, a lo mejor van a decir que estoy loca, ¿verdad? Pero en mi casa la música tiene que estar, o sea, las alabanzas, yo dice, Señor, yo te quiero glorificar realmente en todo, en lo que yo vea, en lo que yo escuche. Probablemente sea, lo compartí con una hermana en el funeral de mi abuelita de la semana pasada. Ella me decía que ella estaba muy contenta, de que yo me hubiera convertido al Señor. Y me dice, Priscila, es que tú no has parado de hablar del Señor. Y le digo, pues es que no tengo otra cosa de qué hablar, algo más importante, lo más importante en mi vida es el Señor y lo que Él ha venido haciendo en cada uno de mis días, en cada uno de los minutos de mi existencia. ¿Cómo no hablar de Él, verdad? O sea, me dices que eres como una novia enamorada, le digo, y oro para perseverar en esa etapa del enamoramiento, que no brinque a otra, que realmente se quede esa parte de mi vida, ¿no? Entonces, esta oración ha sido respondida para mí. Yo quiero depender del Señor. Como nos dice aquí, Dios nos quiere enseñar cómo vivir para Cristo, cómo depender de Él y cómo negarnos a nosotros mismos. Lo que les decía ahorita sobre el cómo desenfocarnos, el querer de que, ay, no, pues es que estoy sufriendo, o sea, quiero que me pongan atención, quiero que me digan algo porque estoy sufriendo, o sea, no, es negarte a ti misma y entregarle al Señor ese sufrimiento que tú tienes. Sí, dice acá también, le das a la siguiente, Ari, por favor. Dice, la luz se filtra a través de las grietas. Le llamamos grietas a cada una de esas, podamos decir, cada una de esas experiencias que nos han llevado a experimentar algún dolor, algún sufrimiento. Dice, la intención es que su evangelio se filtre a través de mis grietas, al proclamarlo con mis palabras y con mi vida a aquellos que me rodean.
lo que les decía ahorita, que a pesar de que estemos viviendo ese sufrimiento, el poder nosotros compartir a otras personas, que a pesar de lo que hemos estado viviendo, el Señor se ha hecho presente en nuestra vida y que no nada más me quedo con que me sanó a mí, me mantuvo de su mano en el proceso, sino que ir a llevarlo a más personas, el poder ir a decir, es que el Señor es maravilloso, el Señor quiere que tú también experimentes esto que yo estoy sintiendo, porque yo creo que no sé si compartan este sentir conmigo, ¿verdad? Pero creo que una vez que conocemos al Señor, queremos que todo el mundo lo conozca, queremos que todos puedan gozar, puedan sentir de esta paz, de esta tranquilidad, de esta certeza de que el Señor obra en todo momento en nuestra vida. Quiero leerles aquí esta parte, dice, en medio de tu dolor, procura hablar abiertamente del Evangelio y del Dios que ofrece esperanza a través de sus sufrimientos. Dice, evalúa tu respuesta al sufrimiento con honestidad. Vienen varias preguntas que se las quiero leer y ya ustedes las responden pues en su persona, ¿no? Dice, tus acciones y palabras proclaman la salvación y suficiencia de Cristo a los demás. Si no lo hacen y los demás saben que eres cristiana, ¿qué estás enseñando inadvertidamente acerca de la fe en Cristo? ¿Por cuáles cosas podrías dar gracias al Señor en el día de hoy? ¿Cómo podrías cultivar la gratitud en tu vida? Si hoy tuvieras la oportunidad de hablar acerca de tu sufrimiento, de manera que comunique el Evangelio, ¿qué dirías? ¿Podrías incluso escribir algunos pensamientos que te ayuden a estar preparada para cuando llegue el momento? Esas son respuestas que la verdad es que cuando yo me preparaba para compartir con ustedes, yo decía, híjole, qué importante es estar siempre preparada, porque no sabemos si ahorita saliendo de nuestra casa alguien va a necesitar una palabra de aliento o alguien ahí en tu casa, ¿no? Alguien va a necesitar que tú le compartas cómo el Señor te ha mantenido fuerte a través de este proceso de sufrimiento cuando lo llegaste a vivir. Esta oración me gustaría que pudieran también apropiarse de ella. Dice, Dios Todopoderoso, gracias por enviar a tu Hijo para yo poder proclamarlo a otros. Acércame a ti a través de la oración y la gratitud. Haz que mis acciones sean dignas de tu evangelio y muéstrame a quién puedo hablarle de ti y a quién debería escuchar. Tráeme a quien puedo hablarle de ti. Ay, perdón. Dame palabras que sean sabias, oportunas y llenas de gracia. Ayúdame a ver cómo mis pruebas pueden ser grietas a través de las cuales puedes manifestarte. Por favor, salva a los que están a mi alrededor a través de mi testimonio en medio del dolor. Dame las fuerzas para no rendirme ni paralizarme y capacítame para mostrar que el Evangelio es un tesoro. Esta oración la encuentran ahí en su libro y estaría muy, muy, muy padre que nos pudiéramos apropiar de ella porque no nada más nos habla de las personas a las cuales les podemos compartir lo que el Señor ha venido haciendo, ¿verdad? Sino también el poder ver realmente que hay un propósito en todo lo que el Señor permite en nuestra vida. Le das a la que sigue, Ari, por favor. Precisamente se titula así, ¿verdad? Esta lección, nunca sin propósito. Dice, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. ¿Por qué sigo viva? Yo creo que esta pregunta nos la hicimos al inicio de nuestro proceso, cuando lo que queríamos era todo menos vivir. Dice, ¿por qué Dios no me deja morir y ya? Esa es la pregunta que viene aquí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sigo viva, Señor? Espero que muchos de ustedes ya hayan atravesado por esta parte de nuestro proceso y que pueda hacer de edificación esta palabra para poderla llevar a alguien más. Y si no es así, hermanas, espero que de verdad el Señor pueda hablar a sus vidas a través de esta clase. Le damos a la que sigue, Ari, por favor. Dice, Dios quiere mostrarnos que nuestro sufrimiento tiene un propósito no solo en nuestra vida, sino también para quienes nos rodean. Él siempre reina y busca glorificarse en todo momento. Aquí le pedí a Ari que nos compartiera esta canción que me gustaría que pudieran escuchar, probablemente ya la han escuchado, que se llama precisamente Él siempre reina. Y nos habla precisamente el testimonio de esta chica, de Saraí Rivera. Ella dice que compone esta canción cuando su mamá atraviesa el cáncer. No sé la verdad si su mamá muere, pero es un proceso como los que hemos atravesado nosotros, ¿verdad? Un proceso de salud. A lo mejor un proceso en nuestro caso de restauración matrimonial donde sentimos que pues que ya no podemos más y ahorita es un momento en el que el Señor se quiere glorificar en todo el sufrimiento que tengamos.
Quiero que la escuchen, por favor. Voy a apagar yo mi micrófono para que nada más escuche el audio de la canción, ¿sale? Escribirlo por ahí, ¿verdad? Si estoy aquí, es porque mi trabajo para el reino del Señor, mi trabajo, esa gran comisión que el Señor me ha dado, se llama, Él siempre reina, hermana. Alguien preguntó ahí en el chat. Él siempre reina se llama. El poder entender que nuestra comisión, que nuestra función, nuestro trabajo para el reino del Señor, el poder ir cada vez con más fuerza por un alma más para el Señor. Nuestro trabajo no ha terminado. Si alguna de ustedes suele preguntarse, a lo mejor hoy en la mañana se preguntó, ¿por qué sigo viva? O sea, ¿qué quieres ahora de mí, Señor? Esta es la respuesta. O sea, en su palabra el Señor nos dice claramente que si estamos aquí es porque nuestro trabajo para Él aún no ha terminado. Dice aquí, el sufrimiento puede ser un sacrificio aceptable a Dios. Y aquí es bien importante, hermanas, que podamos darnos cuenta que el mundo nos va a decir, la sociedad nos va a decir, es que el Señor no quiere que tú sufras. No, aquí está clara la palabra. Esas son pensamientos de personas que no conocen al Señor. Son pensamientos de personas que realmente no han tenido un encuentro con el Señor, por lo tanto no se pueden dar cuenta que sí es necesario el sufrimiento para pulir cada una de las áreas de nuestra vida. Aquí nos dice claramente que puede ser un sacrificio aceptable para Dios. Para mí mi parámetro es Pablo. ¿Cuánto sufrió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? Pero aún así en cada sufrimiento Pablo buscaba siempre glorificar al Señor. Dice, solo seremos transformados en algo que Él pueda usar para el bien de otros cuando Él reciba nuestro sacrificio. Ahorita les decía, nos están observando. Mucha gente a nuestro alrededor puede decir, híjole, la hermanita tal, ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo? Y cuando van a ti y te preguntan, es bien satisfactorio poder decir, es que no fui yo. Fue el Señor quien obró a través de mí en esa situación y en esta otra situación y en esta otra situación. Ahora ver el proceso con mi abuelita y el poder ver la transformación del Señor. Yo platicaba con Ari y Ari me decía, pídele al Señor que transforme el carácter de tu papá, que transforme su vocabulario. Y yo decía, ay, o sea, a pesar del proceso en el que estoy, hermanas, yo decía, pues, ay, o sea, mi papá es súper difícil que mi papá cambie porque siempre recibo palabras negativas. Yo decía, ay, no, es que eso está súper difícil. Y para la gloria de Dios, hermanas, el Señor ha transformado el carácter de mi papá en tan solo, no sé, Ari, hace como 4 días que hablamos de este tema y hoy le compartí a Ari y yo decía, no inventes, o sea, porque a veces damos por hecho que eso no lo puede, o sea, de cierta manera hasta insultamos al Señor, ¿no? De que no, pues está súper difícil, creo que no, o sea, no tiene remedio mi papá, ¿no? Pero claro que no, o sea, fue tan solo el yo ir al Señor a meterme a terapia intensiva, me decía Ari, y poderle decir, Señor, me duele esto, o sea, me duele recibir palabras negativas, me duele, y el Señor así, pum, el transformar el carácter de mi papá. Mi papá ya no dice grosería, yo le decía, Ari, no me puede decir una sola frase sin que mi papá ya me diga como 50,000 groserías. Pues para la gloria de Dios porque era como que mi parámetro era cada domingo que vamos camino a la iglesia, cada domingo que vamos camino a la iglesia, y este domingo fue que se lo voy a platicar en otro momento porque después me voy del tema. Pero el Señor hace cosas impresionantes, impresionantes, hermanas, solamente es de poder decir, o sea, te creo, Señor, sé que tú puedes hacerlo. Creo realmente que tú puedes transformar, que tú puedes cambiar ese corazón de piedra que puedo ver en tal persona. Dice, la persona que se aferra a Cristo en el sufrimiento tiene una fe contagiosa. Es bien impresionante. Les comparto que yo tengo poco tiempo en el Señor, va a ser un año. Y mismas personas que yo veía en la iglesia, que yo decía, yo quiero tener eso, yo quiero ser así, esas mismas personas me han podido compartir y me han podido decir, Priscila, es que yo quiero estar como tú. Yo decía, ah, caray, ¿qué pasó? Pero pues yo quería estar como tú. O sea, como, ¿qué pasó ahí, verdad? Entonces yo creo que el Señor me ha llevado a una fe, a una certeza de poder decir, de poder hablar, de poder decir, es que yo sé que tú estás obrando en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, o sea, es una certeza impresionante que aquí, como bien dice aquí, ¿verdad? La persona que se aferra a Cristo en el sufrimiento tiene una fe contagiosa y esa fe, hermanas, yo la he podido contagiar a mismas personas de la iglesia y yo decía, Señor, es que esto es para tu gloria.
esto es para tu gloria de verdad porque yo intencionalmente no lo he hecho. O sea, el Señor sabe que yo no, ay, voy a hacer esto, voy a decir esto para que después me digan esto. O sea, no, o sea, el Señor sabe perfectamente bien que ha sido Él quien ha transformado a esas otras personas a través de lo que han podido ver en mí. Dice, la fidelidad en medio del sufrimiento estimula a otros a adorar a Dios y pagar el precio de vivir para Él. Esta es una experiencia que yo puedo disfrutar, como no tienen una idea, el poder vivir para Él, el poder cada día levantarme, el poder disfrutar cada ayuno. Yo le decía, Ari, yo quiero ayunar toda mi vida. Cuando yo pude experimentar la comunicación con el Señor, en mi primer ayuno que yo hice, yo dije, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué les cuesta tanto ayunar? Si es lo más hermoso que podemos experimentar, esa comunicación, o sea, yo sentía que andaba flotando todo el día, hermanas, o sea, me sentía como cuando me bauticé, que yo andaba flotando por el cielo, que yo, o sea, yo sentía al Señor aquí pegadito a mí diciéndome al oído todo lo que Él quería que yo supiera. Es bien impresionante el poder sentir al Señor de esa manera. ¿Le das a la que sigue, Ari, por favor? Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este es el Salmo 76:26. Dice, ahora puedes servir a otros. ¿Cómo? Puedes servir en la iglesia, puedes trabajar fielmente en tu empleo, puedes criar a tus hijos con perseverancia, puedes mostrar hospitalidad a vecinos. Dice, todos sabemos que es mejor estar con Cristo, pero aún así es necesario vivir para creer en Él. Eh, mm, mm, mm. Ok, y le das a la que sigue, porfa. Dice, dando gloria a Cristo en cualquier circunstancia, Cristo es suficiente. El poder apropiarnos de esta frase y poder decir, Cristo es suficiente, es normal que nos desenfoquemos, es normal que sientamos que el dolor es más fuerte, pero el poder ver quién es el Señor, el poder ver qué hizo por ti, por mí, el poder pasar más tiempo con Él en su palabra, ¿verdad? Porque a veces tendemos a ir a buscar los testimonios, ¿no? La restauración. Hace poco vi un video que decía, sé tú ese testimonio que tanto estás buscando. Oye, así como que, pum, me cayó la pedradota, ¿verdad? Y dice, oye, pues ya párale, ¿no? Pero si le andar buscando testimonios y sé tú ese testimonio, o sea, permite que el Señor siga formando su carácter en ti para que tú puedas ser el testimonio para otras personas, el poder el poder decir Cristo es suficiente para mí en este momento de dolor, en este momento de tribulación, eso va a dar gloria a su nombre. Dice sufrir en una oportunidad para exaltar a Cristo. Así que una vida que incluye sufrimiento es una vida, ay, que no lo alcanzo a ver porque lo puse, Vale la pena vivir. vale la pena vivir, si acá lo tengo en el libro, ajá. Es una vida que vale la pena vivir. Le das a la que sigue, Ari, dice, cómo el sufrimiento te puede cambiar para bien. Esa es la última lección y se las voy a resumir porque bueno, nos quedan 5 diapositivas, 10 minutos, si alcanzo. Dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Yo creo que aquí es bien importante ir al Señor diariamente y decirle, Señor, renueva, o sea, cada que nos levantemos en la madrugada a orar, cada que el Señor nos despierte, ¿verdad? Porque en ocasiones la alarma no es suficiente y el Señor dice, no, no es a las 3, mija, es a la 1, y el Señor te levanta antes. Entonces, ese es el momento de ir al Señor y decirle, Señor, renueva mis fuerzas. O sea, que este día pueda yo experimentar cada una de tus misericordias, que yo pueda entregarte cada uno de los pensamientos que sé que no vienen de ti, entregárselos al Señor, ¿verdad? Y nos quedaremos realmente asombradas de ver cómo el Señor obra en nuestras vidas. Dice, la perseverancia se fundamenta en la esperanza. Perseveramos cuando creemos que lo que nos aguarda es digno de nuestro esfuerzo. ¿Le das a la que sigue, Ari, por favor? Dice acá, Jesús ha resucitado y va a llevarnos a su presencia. Nuestra esperanza en Cristo es segura e inconmovible. Aquel que nos espera en gloria es digno de que luchemos hasta llegar a su presencia. Les quiero leer antes de continuar allá. Dice acá, esto es una extracción de Romanos 5 del 1 al 5. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, perseverancia, y la paciencia, perseverancia, carácter probado y esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando logramos ver que el Señor nos va a permitir trabajar en nosotros la paciencia a través de estas pruebas que Él permite, ¿verdad?, que nos ocurran, podemos ver cómo nuestro carácter poco a poco se va transformando y va siendo más semejante al de Cristo. Dice, la renovación comienza con el Evangelio, experimentar la paz, el acceso a su gracia, y nos llenamos de gozo porque nuestro futuro en la presencia de Dios es gloriarnos, me parece que dice. ¿Le das ¿Sí? Ok, ¿le das a la que sigue, Ari, por favor? Dice, el sufrimiento produce perseverancia. Mientras más sufro, mientras más veo que puedo perseverar en medio del sufrimiento, con gozo, mayor es mi convicción de que Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe. Nuestro sufrimiento también produce perseverancia cuando obedecemos a Dios. ¿Le das a la que sigue, por favor? La perseverancia produce un carácter probado. El sufrimiento cambia al que sufre. El Espíritu Santo utiliza el sufrimiento para cambiar el carácter de los creyentes para bien, pues derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Qué importante es poder darnos cuenta de todo lo que se produce en nuestro ser, en nuestro interior, cuando atravesamos un proceso de sufrimiento. Que si pudiéramos darnos cuenta de todo lo que se produce en nosotros, ir poniéndole así como que una palomita cada que vamos experimentando esto en nuestro diario vivir, porque no nada más es en ese proceso, en el inter de la prueba, sino que todo esto viene como un regalo del Señor para cuando se vuelva a enfrentar una situación de esta índole, ¿verdad? ¿Le das a la que sigue, por favor? Dice, el carácter probado produce esperanza. Nos damos cuenta cuando somos capaces de perseverar por su gracia y que el Espíritu Santo está cambiando poco a poco a lo largo del camino. Pues hemos sido justificados, tenemos paz con Dios, tenemos acceso a su gracia. Nuestra esperanza es real y nos podemos gozar incluso en tiempos de sufrimiento. Aquí es cuando ya, o sea, estamos en el inter del sufrimiento y podemos sentir, o sea, ya tenemos esa capacidad de darnos cuenta que aunque estamos en el momento de la prueba, del sufrimiento, podemos experimentar esa paz de la que nos habla aquí en su palabra. Y me gustaría leerles esto para finalizar. Dice aquí, cuando el Espíritu Santo nos hace crecer internamente a través de la perseverancia, nuestro exterior se va desgastando. Aprendemos qué significa amar verdaderamente a Dios, en vez de amar solo lo que Él nos da. Aprendemos a experimentar gozo en medio del sufrimiento, en vez de buscar felicidad en placeres temporales. Aprendemos paciencia al sufrir por tiempos prolongados y anhelar cada vez más el regreso de nuestro Señor. Benignidad hacia otros al servirles humildemente a pesar del dolor. Bondad al aprender a odiar el pecado y todos sus efectos. Fidelidad al enfocarnos en las promesas de Dios para guiarnos y sostenernos. Mansedumbre a medida que nuestra aflicción nos enseña a consolar a otros que también sufren y a identificarnos con ellos. Y dominio propio a medida que aprendemos a someternos humildemente a los planes amorosos de Dios para nosotros. A pesar de que no entendamos lo que está haciendo ni por qué lo hace, el mundo y todos sus encantos se están desvaneciendo.
Esto incluye nuestros cuerpos, nuestro dinero, nuestras posesiones, aspiraciones y posiciones. No podemos quedarnos con lo que ahora vemos, pero poseeremos para siempre lo que ahora no podemos ver. Esa sería lo último que me gustaría compartir con ustedes. Y quisiera, pues darle las gracias, ¿verdad?, por permitirme compartir este tema con ustedes, y que espero que haya sido de bendición para cada una, que el Señor les haya podido hablar, ¿verdad?, a través de